Un desconocido ofreció un lugar para que un padre y su hijo pasaran la noche en un día lluvioso. Días después, el padre regresó y le dio una llave que cambiaría su vida. Era una noche lluviosa y helada, de esas en las que el cielo parece no dar tregua y la oscuridad lo cubre todo. En medio de esta atmósfera sombría, un hombre y su hijo de 10 años, Tiago, viajaban en un automóvil antiguo por un camino de tierra que serpenteaba a través de una zona rural. El vehículo avanzaba lentamente, sorteando los baches y charcos, mientras el padre sostenía firmemente el volante, tratando de concentrarse en la carretera resbaladiza a pesar del cansancio que lo envolvía. El pequeño Tiago, con los ojos curiosos y llenos de preguntas, miraba por la ventana empañada, observando cómo la lluvia se deslizaba por el vidrio en riachuelos finos y continuos. La sensación de aislamiento en medio de aquella tempestad se hacía cada vez más palpable. Cada truenecillo y cada chasquido de las ramas golpeadas por el viento parecía romper la quietud de la noche, sumergiendo a ambos en una mezcla de tensión e incertidumbre. Aunque el padre mantenía la calma, su hijo podía percibir una leve preocupación en su rostro, una pequeña señal de que las cosas podían no estar saliendo como esperaban. De repente, el motor del automóvil tosió, haciendo un ruido metálico y áspero, hasta que finalmente se detuvo por completo. El silencio tras el apagón del motor fue casi ensordecedor, como si toda la lluvia y el viento fueran absorbidos por un manto de tranquilidad extraña y momentánea. El padre intentó encender el vehículo una y otra vez, girando la llave con insistencia, pero el motor no respondía. Era evidente que el coche había llegado a su límite. Ambos se miraron por un momento, y aunque Tiago mantenía la esperanza, el padre suspiró, consciente de que estaban en una situación complicada. La lluvia no cedía, golpeaba con fuerza el techo del automóvil y formaba un velo que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, el padre sabía que quedarse en el automóvil no era una opción. El frío era cada vez más intenso, y sus cuerpos comenzaban a temblar, tanto por la temperatura como por el agotamiento de haber conducido durante horas sin descanso. En medio de la oscuridad, el padre tomó una decisión rápida y firme: dejarían el automóvil y buscarían refugio en los alrededores. Tal vez, con suerte, encontrarían una casa o algún lugar donde pudieran resguardarse de la tormenta. Tomó a Tiago de la mano, y juntos se aventuraron fuera del auto, enfrentando la lluvia helada que les golpeaba el rostro y les mojaba la ropa en cuestión de segundos. El niño trataba de mantenerse en pie sobre el suelo lodoso y resbaladizo, mientras su padre lo guiaba con pasos decididos pero cautelosos. Ambos avanzaban en silencio, atentos a cualquier señal de vida o luz que pudiera darles esperanza. Tras unos minutos de caminata, que se sintieron interminables por la inclemencia del tiempo, divisaron a lo lejos una pequeña luz parpadeante. La visión les devolvió un poco de esperanza, y se dirigieron hacia ella con determinación. A medida que se acercaban, pudieron distinguir la silueta de una casa de campo, una estructura sencilla pero sólida, que parecía resistir con firmeza los embates del viento y la lluvia. La luz provenía de una ventana, y su brillo cálido contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. El padre, aliviado de haber encontrado un refugio, aceleró el paso, aunque sin soltar la mano de Tiago, quien miraba con curiosidad aquella casa en medio de la nada. Cuando llegaron a la puerta, el padre golpeó suavemente, intentando ser respetuoso a pesar de la urgencia de su situación. Aguardaron unos instantes en silencio, escuchando únicamente el sonido de la lluvia cayendo y el crujido ocasional de las ramas movidas por el viento. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre anciano que los observaba con una mezcla de sorpresa y calma. Sus ojos profundos parecían escudriñarlos, como si intentara descifrar sus intenciones antes de pronunciar una sola palabra. El hombre, de apariencia serena y expresión amable, estudió a los visitantes durante unos segundos antes de hablar. No mostró prisa ni incomodidad, pero tampoco una actitud de excesiva hospitalidad. Sin embargo, tras esa breve evaluación, esbozó una sonrisa ligera y les hizo una seña para que entraran. «Pueden pasar la noche aquí, pero solo esta noche», dijo con voz grave y pausada, mostrando una amabilidad sincera aunque con una firmeza que el padre no se atrevió a cuestionar. La expresión del anciano era una mezcla de gentileza y de límites claros, lo cual dejó en claro que les ofrecía refugio, pero sin intenciones de abrirse completamente a dos extraños. El padre asintió, agradecido y respetuoso, y tomó a su hijo de la mano para guiarlo al interior de la casa. Al cruzar el umbral, sintieron un alivio inmediato al dejar atrás el frío y la humedad de la tormenta. La casa, aunque modesta, transmitía una calidez que los envolvió de inmediato. Había un ligero aroma a madera y sopa caliente, lo que les devolvió una sensación de seguridad y tranquilidad. Tiago observó con atención cada rincón, fascinado por la simplicidad acogedora de aquel hogar en medio del campo. Sin perder tiempo, el anciano les ofreció una sopa caliente, que el padre y Tiago aceptaron con gratitud. Ambos comieron en silencio,
permitiendo que el calor del alimento los reconfortara tras la caminata bajo la lluvia. El niño, agotado, comenzó a sentirse somnoliento, y no tardó en quedarse dormido en una esquina del sofá, envuelto en una manta que el anciano les había ofrecido. Mientras tanto, el padre y su anfitrión intercambiaron algunas palabras, conversando sobre temas triviales y sobre el viaje que había llevado a aquel hombre y a su hijo a perderse en medio de la tormenta. La conversación, aunque breve y sencilla, creó una conexión sutil entre ambos. El anciano escuchaba con atención, mientras el padre hablaba con un tono respetuoso, sintiéndose cada vez más agradecido por la hospitalidad recibida. Aquel refugio inesperado no solo los había salvado de una noche fría, sino que también les ofrecía un respiro en medio de la incertidumbre y el cansancio que sentían. Con el paso de los minutos, la atmósfera se volvió más tranquila, y la presencia del anciano, aunque distante, transmitía una calma que ayudó al padre a relajarse y descansar. Sin embargo, el padre sabía que no podían quedarse más tiempo del permitido. Después de cruzar el umbral de la casa, el padre y Tiago sintieron una oleada de alivio que los abrigó del frío y la humedad del exterior. El contraste entre el caos de la tormenta y el refugio inesperado fue inmediato. El interior de la casa era sencillo, pero desprendía una atmósfera cálida y acogedora que los envolvía como un abrazo necesario tras la dura caminata. El suelo estaba cubierto con una alfombra de tejido grueso y rústico que ayudaba a conservar el calor, y unas lámparas de luz suave iluminaban el lugar con un resplandor tenue que aportaba paz al ambiente. El anciano los guió con calma hacia una pequeña sala, donde había una estufa encendida. Desde el calor de las llamas, la madera desprendía un aroma cálido y nostálgico, que recordaba a Tiago las historias que había escuchado sobre las casas de campo y sus acogedores hogares en medio de la naturaleza. La presencia de aquella estufa chispeante contrastaba con el rugido de la tormenta afuera, generando una sensación de seguridad y serenidad que era imposible de encontrar en otro lugar. Después de invitarlos a sentarse, el anciano desapareció un momento en otra habitación. El padre y Tiago aprovecharon para observar mejor el lugar. Las paredes de la sala estaban decoradas con fotos en blanco y negro de tiempos pasados, retratos de personas serias y solemnes que parecían pertenecer a otra época. En una esquina, una pequeña estantería sostenía algunos libros de aspecto antiguo, con lomos desgastados que hablaban de su antigüedad y de las manos que los habían sostenido antes. También había una mesa de madera maciza con algunas marcas y arañazos, como testigos de los años que había resistido en aquel hogar. El padre sintió una mezcla de agradecimiento y curiosidad por aquel anciano que les había abierto las puertas sin preguntar demasiado. La firmeza en sus palabras iniciales había dejado claro que era un hombre de límites definidos, pero al mismo tiempo su hospitalidad revelaba una generosidad silenciosa y auténtica. Tiago, por su parte, observaba cada detalle con los ojos llenos de asombro, como si estuviera viviendo una pequeña aventura en un mundo desconocido y lleno de misterio. Momentos después, el anciano regresó con 2 platos de sopa caliente y un par de cobijas gruesas, que les ofreció con una leve sonrisa. «Tomen, esto les ayudará a entrar en calor», dijo, y el tono de su voz tenía una calidez que reflejaba una vida llena de experiencias. Los platos humeaban con un aroma delicioso a verduras y hierbas, y el padre aceptó con una mirada de agradecimiento profundo, reconociendo la bondad en el gesto del anciano. Tiago tomó el plato con sus manos frías y lo acercó a su rostro, sintiendo el calor que emanaba de la sopa. El primer sorbo fue reconfortante, como si el calor de la sopa se deslizara desde su boca hasta sus manos y pies, llenándolo de una sensación de bienestar que había creído imposible mientras estaba bajo la tormenta. El padre también bebió en silencio, permitiendo que aquel gesto tan simple y generoso restaurara un poco de su energía. Con la barrera del frío rota y el calor extendiéndose por sus cuerpos, el anciano tomó asiento junto a ellos y los miró con una expresión serena. No parecía querer preguntar nada específico, pero en su mirada se notaba una mezcla de interés y paciencia, como si simplemente estuviera dispuesto a escuchar lo que ellos quisieran compartir. Después de un momento de silencio, el padre comenzó a hablar, explicando brevemente cómo habían terminado allí, en medio de la nada, con su coche averiado en mitad de la tormenta. El anciano escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir ni con una palabra. Mientras el padre relataba, Tiago observaba al anciano con curiosidad. Había algo en él que lo hacía sentirse seguro, como si fuera alguien en quien podían confiar sin reservas. Su expresión tranquila y sus movimientos pausados transmitían una calma que parecía impregnar toda la casa, como si cada rincón hubiera absorbido su carácter sosegado y amable. Tiago no estaba acostumbrado a estar en lugares como aquel, tan lejanos del bullicio de la ciudad, y la experiencia de estar en una casa tan antigua y llena de memorias le resultaba fascinante. A medida que la conversación avanzaba, el padre y el anciano empezaron a intercambiar historias sobre sus vidas, pequeñas anécdotas que revelaban fragmentos de sus pasados. El anciano, aunque no era de muchas palabras, compartió algunos recuerdos de su juventud en el campo,
hablando de los duros inviernos y las épocas de cosecha, cuando el pueblo entero se unía para trabajar en los campos. Había una nostalgia en su voz, un aprecio profundo por la vida sencilla y por las relaciones que había cultivado a lo largo de los años. Tiago, cansado por el viaje y el calor de la estufa, comenzó a sentirse somnoliento. Con cada palabra que escuchaba, sus párpados se volvían más pesados, y poco a poco fue recostándose en el sofá, hasta quedarse dormido bajo la manta que el anciano le había dado. Su respiración tranquila y constante era una señal de la paz que había encontrado en aquel refugio, lejos de la tormenta y el frío. El anciano observó al niño dormir por un momento, y luego volvió su atención al padre, quien lo miró con una expresión de gratitud que no necesitaba palabras. Sabía que aquel encuentro había sido más que una coincidencia. Había algo especial en la generosidad del anciano, una especie de sabiduría silenciosa que impregnaba cada gesto suyo. El padre comprendía que no siempre era fácil confiar en extraños, especialmente en una noche tan fría y en un lugar tan aislado, pero la actitud del anciano había derrumbado cualquier duda que pudiera haber tenido. La conversación entre ambos continuó por un rato más, en un tono tranquilo y pausado. El padre le habló sobre las dificultades de la vida en la ciudad, de la rutina acelerada y de las preocupaciones constantes. El anciano lo escuchaba atentamente, como si entendiera cada palabra, aunque él mismo no hubiera experimentado esas dificultades. En algún momento de la charla, el anciano compartió algunas palabras de sabiduría, consejos simples pero profundos sobre la importancia de la calma y la paciencia, y sobre cómo encontrar paz en los momentos más difíciles. Sus palabras parecían resonar en el silencio de la sala, como si cada sílaba tuviera un peso especial en el ambiente. Poco a poco, la conversación fue desvaneciéndose, y el padre también empezó a sentir el peso del cansancio. Observó a su hijo dormido y sintió un alivio profundo, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Miró al anciano una vez más, inclinando ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, antes de recostarse en el sofá junto a Tiago. El anciano, respetando su descanso, se levantó sin hacer ruido y desapareció en otra habitación, dejando que sus huéspedes disfrutaran de la paz de su hogar. La tormenta afuera continuaba, pero en el interior de la casa todo era calma. Las llamas de la estufa chisporroteaban suavemente, y la luz de las lámparas proyectaba sombras tenues en las paredes, mientras el padre y su hijo descansaban en un sueño profundo y reparador. A medida que la tormenta continuaba arreciando afuera, el interior de la casa del anciano ofrecía a Tiago y a su padre una paz inusual. La calidez del hogar era un consuelo inesperado que envolvía sus cuerpos y mentes, protegiéndolos de la inquietud y el cansancio acumulado. La luz tenue de las lámparas de aceite lanzaba un resplandor dorado sobre las paredes de la casa, revelando el mobiliario sencillo y los detalles que hablaban de la vida del anciano, fotos en blanco y negro, un reloj de péndulo y algunas figuras de cerámica sobre una repisa. Tiago, aún sintiendo la energía y curiosidad propias de su edad, se recostaba en el sofá, entrecerrando los ojos mientras el calor de la estufa lo adormecía lentamente. Su padre, sentado a su lado, observaba al anciano con respeto y gratitud en su mirada. El anciano, con una serenidad casi mística, se movía por la casa en silencio, acomodando cobijas adicionales cerca de ellos, llenando las tazas con té caliente y asegurándose de que ambos estuvieran cómodos. El niño se había quedado dormido, agotado por la larga caminata bajo la lluvia y el frío, y ahora descansaba tranquilo, su respiración rítmica llenando el espacio con una paz casi palpable. El padre, aunque agotado, permanecía despierto. Sentía la necesidad de expresar su agradecimiento al hombre que les había abierto las puertas de su hogar. No podía evitar pensar en cómo la vida los había llevado hasta aquel lugar remoto en una noche tan adversa, y en la buena fortuna de haber encontrado a alguien dispuesto a ofrecerles refugio sin pedir nada a cambio. Al poco tiempo, el anciano se sentó frente a él, sin prisa y con la misma calma que parecía impregnar todos sus movimientos. Hubo un momento de silencio, un espacio de respeto y mutua aceptación que el padre agradeció, pues le permitió encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, no se requerían muchas explicaciones. El anciano, que ya había escuchado antes historias similares, entendía sin preguntar demasiado. Solo asintió con una leve sonrisa mientras el padre le contaba cómo habían quedado atrapados en la carretera, sobre el deterioro de su vehículo y cómo no tuvieron otra opción más que buscar ayuda. Aunque el padre intentaba no mostrarlo, el anciano percibió la angustia en su voz, el peso de la responsabilidad por cuidar de su hijo en medio de circunstancias tan adversas. Pero en lugar de responder con palabras, el anciano simplemente le ofreció otra taza de té, como si supiera que en ese momento no había consuelo más eficaz que el calor de una bebida caliente y la seguridad de un techo sobre sus cabezas. Con el paso de los minutos, la tensión fue cediendo. El padre, quien en un inicio había estado a la defensiva, comenzó a relajarse, sintiendo que podía bajar la guardia en presencia de este hombre sereno y sabio. Había algo en los ojos del anciano que le inspiraba confianza,
una sabiduría acumulada a lo largo de los años que parecía trascender las palabras. Su presencia irradiaba calma, y el padre se dio cuenta de que no solo estaba agradecido por el refugio físico, sino también por la paz mental que el anciano les brindaba. Era como si su mera presencia les ofreciera una certeza de que, por esa noche, no habría más preocupaciones. Mientras conversaban en voz baja, el padre comenzó a compartir algunos detalles de su vida, pequeñas anécdotas de sus días en la ciudad y de la crianza de Tiago. El anciano escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente y brindando respuestas sencillas, como si cada palabra tuviera un peso especial. Compartió algunas historias de su propia juventud, cuando los inviernos en el campo eran duros y la vida se definía por las estaciones y las cosechas. Aunque no hablaba mucho, cada frase del anciano revelaba su aprecio por la simplicidad y su respeto por la naturaleza, como alguien que había aprendido a vivir en armonía con el mundo que lo rodeaba. El padre se sorprendió al notar cuánto valor encontraba en aquellas palabras. En su vida cotidiana, rodeado de ruido y prisa, raramente se detenía a reflexionar sobre lo esencial. En cambio, el anciano le recordaba la importancia de apreciar los momentos tranquilos, de valorar las pequeñas alegrías de la vida. El padre, que en un inicio había considerado aquel lugar como un simple refugio, comenzó a ver la noche en esa casa como una experiencia transformadora, un recordatorio de que a veces, en las situaciones más simples y cotidianas, se esconden lecciones profundas. Mientras la conversación continuaba, el padre se sintió cada vez más en paz. Las palabras del anciano tenían un efecto tranquilizador, y en medio de aquella charla, el padre sintió una conexión inesperada con aquel hombre que, aunque era prácticamente un desconocido, parecía entenderlo de una manera que pocas personas podían. En algún momento, el anciano se levantó para ajustar el fuego en la estufa, y el padre se recostó en el sofá, sintiendo como el cansancio comenzaba a dominar su cuerpo. Sabía que, después de aquella noche, su camino seguiría adelante, pero también entendía que algo en su interior había cambiado. Había llegado a esa casa buscando refugio físico, pero había encontrado también una especie de refugio emocional. Mientras el padre cerraba los ojos, dejando que la tranquilidad del lugar lo envolviera, el anciano se sentó en una silla cercana, manteniendo una vigilia silenciosa. Observaba a sus huéspedes con una expresión de serenidad, como si estuviera protegiéndolos no solo de la tormenta exterior, sino también de cualquier inquietud interna. Sabía, por experiencia propia, que a veces el mayor consuelo viene de compartir el silencio y la calma con alguien que, sin decir nada, transmite la seguridad de que todo estará bien. En la penumbra de la sala, iluminada solo por el fuego de la estufa y las lámparas de aceite, el anciano meditaba en la importancia de brindar hospitalidad a quienes la necesitan. No esperaba nada a cambio. Para él, el acto de abrir su hogar era suficiente. Había vivido muchos años en soledad, y aunque no solía recibir visitas, aquella noche sentía que la compañía de sus huéspedes era un regalo tanto para él como para ellos. Observando a padre e hijo dormir, recordó su propia juventud y el tiempo en que su vida había estado llena de personas y de risas. Su presente era diferente, más tranquilo, pero la esencia de la humanidad seguía intacta en su corazón, recordándole el valor de cada momento compartido. Así, el anciano permaneció en silencio, vigilando el sueño de sus invitados, escuchando el sonido constante de la lluvia golpeando el tejado. Había algo casi hipnótico en el ritmo de la tormenta, un recordatorio de la naturaleza implacable y a la vez hermosa del mundo. Para él, la vida era una sucesión de momentos como aquel, instantes fugaces que cobraban significado cuando se compartían. En el silencio de la noche, el anciano comprendía que la verdadera hospitalidad no residía en los objetos materiales ni en las palabras, sino en la disposición de ofrecer paz y seguridad a quienes lo necesitaban. Finalmente, el anciano se levantó y apagó una de las lámparas, dejando solo el resplandor de la estufa iluminando la sala. Mientras se retiraba a su habitación, echó una última mirada a sus huéspedes, asegurándose de que estuvieran cómodos y en paz. Sabía que, en algún momento, la tormenta cesaría y ellos continuarían su camino, pero también intuía que la experiencia de aquella noche permanecería con ellos, guardada en su memoria como un recordatorio de que siempre hay un lugar de refugio, incluso en los momentos más oscuros. Sin hacer ruido, el anciano cerró la puerta de su habitación, dejando que el silencio y la paz de su hogar fueran la última compañía de sus huéspedes en la quietud de la noche. El amanecer llegó lentamente, desvaneciendo la oscuridad y trayendo consigo un resplandor suave que se filtraba por las cortinas del hogar del anciano. Dentro de la casa, el aire era cálido y tranquilo, en contraste con la noche anterior, en la que la tormenta había arremetido con furia. El silencio ahora se apoderaba del lugar, roto solo por el murmullo de los pájaros que comenzaban a saludar el día. Tiago y su padre despertaron poco a poco, conscientes de la serenidad que el amanecer traía y del abrigo que habían recibido en aquella modesta pero acogedora casa. Tiago fue el primero en abrir los ojos. Todavía envuelto en la manta que el anciano le había prestado, se sentía seguro y tranquilo,
una sensación difícil de encontrar después de una noche de incertidumbre. Su padre lo observaba con una sonrisa de alivio, sabiendo que la hospitalidad de aquel hombre generoso les había permitido pasar la noche en paz. Mientras el padre estiraba los brazos, notó cómo el anciano, en un gesto silencioso y respetuoso, se movía por la cocina, preparando una pequeña bandeja con pan y café para sus huéspedes, sin exigir nada a cambio. Era un hombre de pocos gestos, pero cada uno de ellos estaba cargado de intención y significado. El anciano colocó la bandeja sobre la mesa sin decir palabra, y con una sonrisa leve, invitó a sus visitantes a servirse. El padre lo miró con profunda gratitud y se sentó junto a Tiago, quien aún despertaba lentamente, frotándose los ojos. El café caliente y el pan fresco eran un desayuno modesto, pero en ese momento lo consideraron un banquete. A cada sorbo, el padre pensaba en la amabilidad desinteresada que el anciano les había mostrado, en cómo había abierto su hogar en medio de una tormenta, sin pedir explicaciones ni hacer preguntas innecesarias. Conforme compartían aquel desayuno sencillo, el padre sabía que las palabras no serían suficientes para expresar su gratitud. Sentía que debía hacer algo más, algo que simbolizara lo que esa noche había significado para él y su hijo. Sabía que no podía ofrecerle una gran recompensa económica al anciano, pero tenía algo de valor que le había sido transmitido en su propia familia, algo que representaba una promesa de gratitud y respeto por las generaciones pasadas. Al terminar de desayunar, se levantó y, con un gesto solemne, se acercó al anciano, extendiéndole una pequeña caja de madera que había traído consigo en su equipaje. Dentro de la caja había una antigua llave de hierro, adornada con detalles finos que mostraban el desgaste del tiempo, pero que mantenía un aura de misterio y valor. El padre explicó con voz firme y pausada que aquella llave le había sido entregada por su abuelo muchos años atrás, quien le había contado que algún día la llave encontraría su verdadero propósito, aunque nadie en su familia sabía cuál era. Mi abuelo decía que esta llave podía cambiar la vida de alguien, aunque nunca supimos exactamente cómo, relató, mientras el anciano observaba la llave con interés, escuchando atentamente cada palabra. Era una llave que llevaba consigo un peso simbólico, un legado familiar que había pasado de mano en mano. El padre le confesó al anciano que no sabía con certeza lo que la llave abría o a dónde pertenecía, pero sentía que era el gesto correcto entregársela a él, como un símbolo de su gratitud. El anciano lo escuchó con paciencia, sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y respeto ante aquel obsequio inesperado. Comprendía que la llave no solo era un objeto material, sino también una parte de la historia y las raíces de aquella familia que ahora lo honraba con su regalo. Sin decir una palabra, el anciano extendió la mano y aceptó la llave, asintiendo lentamente en señal de agradecimiento. Podía sentir la importancia del objeto, y aunque no sabía con claridad el significado de la llave, percibía que en aquel acto había una intención profunda, una promesa silenciosa que se sellaba con el intercambio de manos. Era un acto simbólico, un recordatorio de que la gratitud no siempre se expresa en palabras, sino en acciones y en gestos que perduran en el tiempo. Con la llave en su mano, el anciano miró al padre con una sonrisa tranquila y asintió. Sus ojos decían mucho más de lo que sus palabras podían expresar, y el padre comprendió que no necesitaban decir más. Era un momento íntimo y profundo, un instante en el que ambos hombres entendieron que aquel encuentro había sido más que un simple refugio. Había sido una conexión humana, un encuentro de almas que trascendía las barreras de la edad y las circunstancias. El anciano, con la llave en su mano, observó a Tiago, quien miraba la escena con una mezcla de curiosidad y admiración. El niño, aunque quizá no comprendía del todo el significado de lo que estaba sucediendo, sabía que algo especial estaba ocurriendo en aquella habitación. Era como si una conexión invisible uniera a su padre y al anciano, una conexión que él también sentía, aunque de forma distinta. En sus ojos había respeto y admiración, y una chispa de curiosidad que lo llevaría a recordar aquel día durante muchos años. Al despedirse, el padre estrechó la mano del anciano con firmeza, una última muestra de respeto y gratitud antes de partir. Sabía que aquella llave quedaría en buenas manos, y aunque no sabía si algún día volvería a ver al anciano, estaba seguro de que había dejado una parte de sí mismo en aquel hogar. El anciano les deseó un buen viaje, y con una sonrisa, los despidió en la puerta de su casa, observando cómo se alejaban por el camino que los conduciría de vuelta a sus vidas, agradecido por aquel momento compartido que le recordaba el poder de la generosidad y la conexión humana. Con la llave en la mano, el anciano se quedó en la puerta, observando cómo el padre y su hijo se perdían en la distancia. Esa misma noche, el anciano permaneció sentado en su pequeña sala de estar, contemplando la llave antigua que había recibido esa mañana. El objeto, pesado y elaborado, descansaba en su mano como si siempre hubiera estado allí, como si hubiera esperado durante años para regresar a él. Los detalles de la llave, aunque desgastados, aún mostraban finas inscripciones que parecían contar una historia antigua y oculta. La luz de la lámpara iluminaba los bordes del hierro,
reflejando una suavidad extraña que casi parecía invitar a ser utilizada. El anciano no podía apartar la vista de la llave. Sabía que el padre y el niño le habían confiado algo significativo, y aunque desconocía el propósito específico de aquel objeto, sentía un vínculo profundo con él, como si estuviera conectado a algo importante en su vida. Observaba los patrones delicadamente tallados en el metal, tratando de descifrar algún mensaje oculto, alguna señal que le indicara qué debía hacer. La idea de que la llave cambiaría la vida de alguien resonaba en su mente, encendiendo una chispa de curiosidad que hacía tiempo no sentía. Esa noche, su sueño fue inquieto y extraño. A medida que se sumía en el sueño, imágenes de su infancia comenzaron a aparecer en su mente. En sus sueños, caminaba por oscuros corredores, sintiendo la presencia de puertas cerradas a su alrededor. Sentía un impulso inexplicable de avanzar, como si algo lo atrajera al final de aquellos pasillos. A lo lejos, divisaba una puerta imponente, diferente de las demás. Parecía estar esperando, como si guardara algo importante del pasado que, hasta entonces, había permanecido oculto. El sueño se hizo cada vez más vívido, y el anciano sintió el peso de la llave en su mano, aunque era solo una imagen en su mente. Se acercó lentamente a la puerta y, con un movimiento casi automático, insertó la llave en la cerradura. Un chasquido resonó en el silencio, y, de repente, una intensa luz lo envolvió. Fue un instante cegador, que lo obligó a abrir los ojos de golpe. Al despertar, el anciano se encontraba en su habitación, con el corazón latiendo aceleradamente y una sensación de inquietud. Aquel sueño había sido tan real que todavía podía sentir el frío de la cerradura en su mano y la extraña energía de la luz que lo había rodeado. Incapaz de conciliar el sueño nuevamente, el anciano se levantó y caminó en la penumbra de su casa hasta donde había dejado la llave. La tomó y la sostuvo con ambas manos, reflexionando sobre lo que aquel sueño podía significar. Era como si la llave intentara decirle algo, como si estuviera destinada a abrir una puerta que él, consciente o inconscientemente, había olvidado. Mientras la luz de la madrugada comenzaba a colarse por las ventanas, recordó una casa antigua, una que se encontraba en la cima de una colina a las afueras del pueblo. Era la casa de su infancia, un lugar al que no había vuelto en muchos años. Esa mañana, el anciano decidió hacer algo inusual, volver a la casa de su infancia. Con la llave en el bolsillo, emprendió el camino hacia la colina, recordando los momentos vividos en aquel lugar y las memorias que se habían desvanecido con el tiempo. El trayecto era largo, pero el impulso de descubrir el propósito de la llave lo mantenía firme. A medida que se acercaba, los recuerdos se hacían más claros, las risas de su madre, las canciones que escuchaba de niño, el aroma de los pasteles que solía hornear en las tardes. Todo aquello volvía a su mente como si hubiera ocurrido apenas ayer. Finalmente, llegó a la casa. Desde afuera, el lugar parecía atrapado en el tiempo, la estructura envejecida estaba intacta, aunque cubierta de musgo y enredaderas que trepaban por las paredes como si intentaran abrazar la construcción. Con una mezcla de nerviosismo y nostalgia, se acercó a la puerta principal, que, para su sorpresa, seguía cerrada con llave. No podía evitar preguntarse si aquella llave misteriosa podría abrir esa puerta, aunque la duda lo invadía. Se llevó la mano al bolsillo, y al sacar la llave, sintió una certeza inexplicable. Aquella puerta había esperado años para que él regresara y la abriera. Con cautela, insertó la llave en la cerradura y, tras un giro suave, escuchó un chasquido. La puerta se abrió lentamente, y el anciano se adentró en la casa, donde el polvo y las telarañas cubrían cada rincón. La sala, los muebles, las fotografías familiares colgadas en la pared, todo estaba exactamente como lo recordaba. Caminó lentamente, explorando el lugar con una mezcla de asombro y melancolía. Cada objeto evocaba una memoria, y el tiempo parecía haberse detenido, como si la casa misma hubiera estado esperándolo, guardando los recuerdos que él había dejado atrás. Mientras avanzaba, encontró una pequeña habitación que nunca había explorado a fondo cuando era niño. Al entrar, su mirada se posó en una vieja estantería cubierta de polvo. Allí, entre libros antiguos y papeles olvidados, encontró un cuaderno de cuero desgastado. Lo tomó con cuidado y se sentó en un sillón cercano, abriéndolo lentamente. Al hojear las primeras páginas, se dio cuenta de que el cuaderno pertenecía a su madre. Era un diario en el que ella había escrito detalles de su vida y pensamientos íntimos que nunca le había revelado. El anciano leyó en silencio, descubriendo aspectos de su madre que desconocía por completo. Entre las palabras escritas en aquellas páginas, encontró secretos que habían permanecido ocultos, revelaciones sobre su pasado y sobre la verdadera identidad de su padre. La sorpresa y la conmoción lo invadieron al comprender que su verdadero padre era un hombre acaudalado, un hombre que nunca había sabido de su existencia y que había dejado una herencia que, por derecho, le pertenecía. Durante horas, el anciano continuó leyendo, sumergido en la historia que su madre había dejado para él en aquel cuaderno.
Cada línea parecía abrir una puerta a su pasado, y a medida que avanzaba, comprendía que aquella llave no solo había abierto la puerta de la casa, sino también una puerta simbólica a su propia historia, una historia que había estado enterrada en el silencio y el olvido. Con cada página, su vida se entrelazaba con la de su madre, y los secretos que ella había guardado comenzaban a tomar forma en su mente, revelándole un mundo de posibilidades que nunca había imaginado. Al finalizar su lectura, el anciano cerró el cuaderno y miró a su alrededor, consciente de que la vida que había conocido hasta ese momento estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La llave, aquella simple pieza de metal, había sido el enlace que lo conectó con su pasado y con la verdad sobre sus raíces. De pie en la casa de su infancia, con la llave en una mano y el cuaderno en la otra, entendió que había encontrado algo más valioso que cualquier herencia material. Había encontrado su identidad, su historia y una nueva perspectiva de su vida. El anciano se quedó en aquella casa antigua durante horas, con el diario de su madre abierto en su regazo y la mente reviviendo recuerdos que habían quedado ocultos por años. Cada página era un portal a su infancia, un viaje en el tiempo que lo transportaba a momentos que creía perdidos. En las líneas descoloridas y cuidadosas de la caligrafía de su madre, encontraba secretos que nunca imaginó y confesiones que nunca escuchó en vida de ella. Era como si, a través de esas palabras, ella estuviera tratando de comunicarle algo importante desde un lugar lejano, revelando verdades que habían sido cuidadosamente guardadas, esperando el momento adecuado para ser descubiertas. A medida que leía, se dio cuenta de que la vida de su madre había sido mucho más compleja de lo que él había comprendido de niño. Ella había vivido una serie de circunstancias que ahora se desplegaban frente a sus ojos, entretejidas con sentimientos de amor, sacrificio y dolor. A través de sus palabras, la madre del anciano le relataba su propia historia, una joven que alguna vez se había enamorado profundamente de un hombre cuya posición en la sociedad era demasiado elevada para permitirles estar juntos. Ese hombre, sin saberlo, había engendrado un hijo que nunca conoció. Ella, en su valentía, había decidido criar sola a ese niño, sin decirle nada al hombre que amaba, protegiéndolo tanto a él como a su hijo de la vergüenza y el rechazo de la época. El anciano sentía una mezcla de asombro y tristeza al descubrir la magnitud del sacrificio de su madre. No podía evitar imaginar a esa mujer joven y decidida, enfrentando un mundo que le cerraba las puertas, pero con la convicción de proteger a su hijo y de darle una vida digna. En su corazón, ella había guardado un amor profundo y doloroso, un amor que había sido lo suficientemente fuerte como para renunciar a una vida compartida con el padre de su hijo, a cambio de proteger su honor y su futuro. La dedicación que su madre había demostrado hacia él era evidente en cada palabra escrita, en cada línea que detallaba cómo había trabajado incansablemente para mantenerlo, cómo había puesto su bienestar por encima de todo. Al pasar las páginas, el anciano encontró algo más, algo que lo tomó por sorpresa. No solo había una historia de amor y sacrificio, sino también una herencia que, según explicaba su madre, le pertenecía legítimamente. Al parecer, su verdadero padre provenía de una familia adinerada, una familia que había construido su fortuna durante generaciones y que, sin saberlo, le debía a él una parte de ese legado. Su madre, sin embargo, nunca intentó reclamar nada, pues su dignidad le impedía buscar reconocimiento o apoyo financiero. Había decidido vivir modestamente, en paz, brindándole a su hijo todo lo que tenía sin recurrir a nadie más. El anciano comprendió que, a lo largo de toda su vida, su madre había sostenido una lucha silenciosa, cargando con secretos y responsabilidades sin pedir nada a cambio. Sintió una mezcla de gratitud y dolor, una gratitud profunda por el sacrificio de su madre y un dolor intenso al darse cuenta de que ella nunca tuvo la oportunidad de compartir su carga con nadie. Era como si cada línea en el diario fuera un lamento, un testimonio de la vida que ella había decidido llevar en solitario. Y él, por primera vez, se dio cuenta de que era el destinatario de ese sacrificio, el receptor de un amor incondicional que se había mantenido firme a pesar de las adversidades. En uno de los pasajes finales, encontró una anotación que lo conmocionó profundamente. Su madre había escrito sobre un objeto simbólico, algo que deseaba dejarle algún día, una llave que representaba su derecho a conocer sus raíces, a reclamar la parte de su historia que hasta entonces había estado en sombras. Al leer esa mención a la llave, el anciano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Sería esa misma llave la que ahora sostenía entre sus manos? Era posible que, de alguna forma, aquel objeto que le fue entregado la noche anterior hubiera encontrado su camino hasta él como una especie de destino. La coincidencia era demasiado significativa para ignorarla. Mientras continuaba leyendo, el anciano sentía que cada línea lo acercaba más a su madre, que ella misma le hablaba desde el pasado, guiándolo hacia la verdad que había ocultado por tanto tiempo. Con cada palabra, ella le pedía que siguiera adelante, que encontrara su camino, que no dejara que las decisiones que ella había tomado se convirtieran en barreras para él. Era como si su madre le estuviera diciendo que ahora le correspondía a él continuar su legado,
descubrir su historia y completar la vida que ella no había podido vivir. Comprendió que el amor de su madre no solo había sido un refugio en su infancia, sino también una fortaleza que lo había protegido de las adversidades del mundo. La última página del diario contenía un mensaje final, una especie de bendición que su madre le había dejado como un recordatorio de su amor eterno. Le pedía que no guardara rencores ni resentimientos, que entendiera que cada decisión que ella había tomado fue por amor y no por temor. Le deseaba que encontrara la paz que ella había buscado y que, a su vez, encontrara la fuerza para vivir plenamente. Era un adiós silencioso, pero lleno de esperanza, un cierre para una vida llena de sacrificios y de una entrega absoluta hacia su hijo. Con lágrimas en los ojos, el anciano cerró el diario, sosteniéndolo contra su pecho como si fuera un fragmento tangible del espíritu de su madre. Sabía que esa lectura había transformado su vida de manera irrevocable. No solo había descubierto la verdad sobre su linaje y su derecho a una herencia, sino que había descubierto también la profundidad del amor que su madre había sentido por él. Era un amor que trasciende las palabras, un amor que se había grabado en aquellas páginas como un legado eterno, una conexión que iba más allá de la muerte. Aquella noche, mientras el viento soplaba suave alrededor de la casa, el anciano comprendió que el destino le había entregado esa llave no solo para abrir una puerta física, sino para abrir una puerta hacia su propia historia. Mientras la luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rojizos y anaranjados, el anciano se mantuvo inmóvil en la casa de su infancia, sumido en una profunda introspección. El descubrimiento de su herencia y las revelaciones que había encontrado en el diario de su madre seguían latentes en su mente, cada una abriendo puertas hacia una vida que él nunca imaginó. A lo largo de los años, se había acostumbrado a vivir modestamente, con la creencia de que su historia estaba completa, sin giros ni sorpresas. Pero ahora, entendía que su vida era parte de un linaje que él mismo desconocía, una cadena de eventos y secretos que finalmente lo llevaban a una conexión directa con un pasado que, hasta ese día, le había sido ajeno. Con la llave aún en su mano, el anciano recorrió los pasillos de la casa, observando cada rincón con una nueva perspectiva. Era como si, de pronto, pudiera ver detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como si ahora la casa misma cobrara vida, revelándole fragmentos de su historia familiar en los objetos antiguos y las paredes desgastadas. En el rincón de una habitación, encontró un viejo baúl, cubierto de polvo y olvidado en la penumbra. Decidió abrirlo con cierta expectación, sintiendo que cada acto que realizaba en esa casa era un paso hacia el descubrimiento de su identidad. Dentro, halló reliquias que parecían pertenecer a su abuelo, a quien nunca conoció personalmente, pero que ahora sentía como una figura cercana. Había en ese baúl objetos simples, pero llenos de significado, una brújula oxidada, cartas de una caligrafía elegante y fotografías en tono sepia que mostraban rostros desconocidos. En cada retrato, los rostros reflejaban una mezcla de solemnidad y orgullo, como si los lazos de sangre y los valores de su familia fueran algo a lo que aquellos antepasados se aferraban con firmeza. Entre las fotografías encontró una que lo dejó sin aliento. Era un retrato de su madre, joven y sonriente, con una mirada que transmitía esperanza y serenidad. Esa imagen de ella, diferente de la madre que él había conocido, lo conmovió profundamente, revelándole un aspecto de su vida que él nunca había sospechado. El anciano se dio cuenta de que cada objeto, cada fotografía y cada carta contenía una pieza de la historia que lo había llevado hasta allí. A través de esos recuerdos, podía percibir la fuerza de voluntad y la dignidad con la que su madre había enfrentado la vida, la valentía con la que había mantenido sus secretos y la determinación con la que había cuidado de él. Sentía que, de algún modo, esos objetos lo conectaban con ella de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si los espíritus de sus ancestros estuvieran presentes en esa casa, como si sus historias, sus luchas y sus esperanzas lo rodearan, recordándole que él era la culminación de una historia de sacrificios y decisiones. Después de cerrar el baúl, el anciano se dirigió a la cocina, un espacio que en su infancia había sido el corazón de la casa, el lugar donde su madre le enseñó sobre el trabajo duro y la gratitud. Recordó cómo, de niño, él la observaba preparar las comidas con cuidado, tratando de hacer de cada platillo una muestra de amor y dedicación. Ahora, ese mismo espacio parecía impregnado de su esencia, como si ella aún estuviera ahí, guiándolo y transmitiéndole su fortaleza a través del tiempo. Era como si el acto de regresar a esa casa hubiera despertado su presencia, como si ella quisiera asegurarse de que él entendiera la magnitud de su herencia. Con cada paso que daba, el anciano comprendía más profundamente el sacrificio que su madre había hecho al renunciar a una vida de privilegios para proteger su honor y el de su hijo. En las paredes de la casa aún se sentían los ecos de su amor, un amor que, aunque nunca se expresó en palabras grandilocuentes, había sido suficiente para sostener una vida entera. La soledad que ella había soportado, los secretos que había mantenido en silencio, todo eso había sido parte de una decisión que ahora, más que nunca, él agradecía. En una de las habitaciones laterales,
encontró un escritorio con cajones cerrados que parecía haber pertenecido a su madre. Con manos temblorosas, comenzó a abrirlos, encontrando pequeñas notas, facturas y papeles que hablaban de una vida cotidiana sencilla, de una vida que su madre había mantenido ordenada y estable, a pesar de las adversidades. Entre esos papeles encontró una carta sin destinatario, escrita en una letra que reconoció de inmediato. Era una carta dirigida al hombre que había sido su padre. En ella, su madre expresaba su amor, su gratitud por los momentos compartidos y su pesar por la imposibilidad de estar juntos. Las palabras que había escrito mostraban un dolor silencioso, una tristeza profunda por una vida que nunca pudo ser. El anciano sintió el peso de aquella carta, como si cada palabra contuviera la esencia de la relación entre sus padres, una relación que, aunque breve, había sido tan intensa y significativa que su madre la había llevado en su corazón hasta el final. En ese instante, él comprendió que la llave no solo le había dado acceso a la casa, sino también a la historia de amor que lo había traído al mundo. Aquella carta, junto con el diario y los otros objetos, le revelaban una verdad que él nunca había imaginado, una verdad que le daba sentido a su existencia y lo conectaba de una manera más profunda con sus raíces. La casa, en su silencio y soledad, se convirtió en un testigo de su transformación. Cada rincón, cada mueble y cada objeto cobraron un nuevo significado. La historia de su familia, que hasta ese momento había sido una nebulosa de recuerdos y vacíos, ahora se mostraba con claridad, como una narrativa que él estaba destinado a entender. Sentía que el tiempo y el espacio se disolvían, que él era parte de algo mucho más grande y duradero, una línea que conectaba el pasado con el presente, los secretos con las revelaciones, la tristeza con la redención. Al anochecer, el anciano se sentó junto a la ventana, mirando el horizonte mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas. Sabía que no era el mismo hombre que había entrado en aquella casa horas antes. Ahora, su vida tenía un nuevo propósito, una nueva dirección. Entendía que había heredado no solo la sangre de sus antepasados, sino también su fuerza, sus valores y sus sacrificios. Había recibido un legado intangible, un legado que lo impulsaba a honrar la memoria de su madre y a vivir con la dignidad que ella había defendido. Aquella noche, en la quietud de la casa, el anciano encontró paz. El anciano se encontraba solo en la casa de su infancia, la misma que había abandonado hacía tanto tiempo sin saber que algún día regresaría para desenterrar los secretos de su vida y de su familia. La revelación del diario, el amor sacrificado de su madre y la herencia inesperada que le pertenecía eran una carga emocional que, lejos de abrumarlo, le daba una profunda paz. La llave que había recibido de aquel hombre en una noche de tormenta había abierto mucho más que una puerta física, había desencadenado una serie de descubrimientos que le permitieron comprender quién era y de dónde venía. Con la noche cubriendo el cielo, el anciano sabía que su vida ya no sería la misma. Sentado en una mecedora en la sala de aquella casa, meditando en el curso de los acontecimientos, entendía que ahora poseía algo invaluable, la certeza de su identidad y la conexión con un linaje que lo enorgullecía. Sabía que la vida de su madre no había sido en vano, que cada sacrificio y cada lágrima que ella había derramado habían forjado su propio destino y le habían permitido llegar hasta ese momento. En el silencio de la noche, sintió la presencia de ella como si lo abrazara, como si el sacrificio de su vida finalmente hubiera encontrado su recompensa al devolverle a su hijo su verdadera historia. Al amanecer, se despidió de la casa. Caminó lentamente, dejando atrás cada rincón impregnado de memorias, llevándose consigo el diario de su madre y la llave que había desatado todo. Sabía que, aunque físicamente dejaba la casa, aquella conexión jamás se rompería. Había encontrado la fortaleza para enfrentar el mundo con un nuevo propósito, y la certeza de que la historia de su familia seguiría viva en él. De regreso a su vida cotidiana, el anciano puso en marcha los trámites necesarios para reclamar la herencia que su madre había rechazado en silencio. No lo hacía por ambición, sino por respeto a su pasado y a su derecho a recibir lo que legítimamente le correspondía. El proceso fue largo, lleno de obstáculos legales y de personas que desconfiaban de su historia. Sin embargo, cada firma, cada documento presentado y cada paso que daba hacia el reconocimiento de sus raíces lo llenaban de una satisfacción que ninguna riqueza material podría igualar. Su madre había vivido en la sombra, pero él estaba decidido a hacer justicia a su memoria y a traer su historia al presente. La herencia resultó ser más extensa de lo que él había imaginado. No solo incluía propiedades y recursos, sino también una extensa colección de documentos y bienes familiares que pertenecían a generaciones pasadas. Por primera vez, el anciano tuvo acceso a las cartas que sus abuelos se habían enviado en tiempos de guerra, los contratos de tierras firmados por sus ancestros, y los objetos personales que su padre, sin saber de su existencia, había dejado atrás. Cada pieza de aquel patrimonio lo conectaba con las generaciones que lo precedieron y le daban un sentido de continuidad, como si el pasado de su familia fuera parte de su esencia y ahora pudiera, por fin, ser transmitido a través de él.
Con la estabilidad económica que la herencia le brindaba, el anciano decidió dedicarse a honrar la memoria de su madre de una forma significativa. Usó parte de los recursos para restaurar la casa de su infancia, aquella misma que había sido testigo de sus primeros años y que albergaba los recuerdos más preciados de su vida. Cada rincón de esa casa fue cuidadosamente restaurado, respetando su estructura original, pero agregando detalles que le recordaran a su madre, las cortinas en colores suaves que a ella le gustaban, las plantas que solía cuidar en su jardín y la repisa donde colocaba las pocas fotos de familia que guardaba en secreto. Pero el anciano no se detuvo allí. Inspirado por el sacrificio de su madre y el amor incondicional que ella le había demostrado, decidió crear un centro comunitario en honor a ella, un lugar donde las madres solteras de bajos recursos pudieran recibir apoyo, educación y un espacio seguro para ellas y sus hijos. Llamó al centro el Refugio de Aurora, en honor al nombre de su madre. Este centro ofrecía clases de capacitación, asesoramiento y apoyo emocional, ayudando a las mujeres a encontrar fortaleza en medio de las dificultades, tal como su madre había hecho en vida. Con cada niño y cada madre que cruzaba el umbral de ese lugar, el anciano sentía que el legado de su madre cobraba vida nuevamente. El centro comunitario pronto se convirtió en un pilar de la comunidad, un lugar donde las historias de lucha y superación se entrelazaban en un ambiente de solidaridad y esperanza. Las personas reconocían el nombre de su madre, y aunque no la conocían, aprendían a respetarla a través de las acciones de su hijo. Cada niño que sonreía, cada mujer que encontraba un nuevo propósito en la vida, era un tributo viviente al amor y la resiliencia de su madre. El anciano dedicaba sus días a escuchar las historias de aquellos que llegaban al refugio, compartiendo su propia experiencia y mostrándoles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una salida. Con el paso del tiempo, el anciano se convirtió en un mentor para los jóvenes de la comunidad, transmitiéndoles el valor de la perseverancia, la importancia de la honestidad y la fuerza de los lazos familiares. Nunca mencionaba la herencia en términos de riqueza material, sino como un legado de sacrificios y valores que cada generación debía preservar. Para él, el verdadero tesoro que había recibido no era el dinero ni las propiedades, sino la conexión inquebrantable con su historia, la fortaleza que su madre le había transmitido a través de sus decisiones y su amor. Los años pasaron, y la historia del anciano se convirtió en una leyenda en el pueblo. La gente hablaba de él como alguien que había transformado el dolor y la pérdida en esperanza y apoyo para otros. Cuando finalmente partió de este mundo, lo hizo con la satisfacción de haber cumplido su propósito, de haber honrado la vida de su madre y de haber dejado un legado que perduraría más allá de su propia existencia. El refugio de Aurora continuó funcionando, y los que allí trabajaban transmitían a cada persona que llegaba el espíritu de resiliencia que el anciano había heredado y compartido. La llave que había iniciado todo aquel viaje permaneció guardada en la casa de su infancia, enmarcada en una pequeña caja de vidrio, como símbolo del inicio de un destino que él jamás había imaginado. Cada vez que alguien miraba esa llave, le contaban la historia del hombre que, gracias a ella, encontró su verdadero propósito y cambió la vida de una comunidad entera. ¿Qué harías si recibieras una llave misteriosa que prometiera cambiar tu vida? Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuevos contenidos. Dale like, comparte y forma parte de nuestra comunidad. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.